Albert Einstein, conocido por su genialidad científica, también tenía pensamientos profundos sobre la religión. Aunque no era devoto de ninguna religión en particular, sus ideas sobre Dios y el universo reflejaban una mente inquisitiva que buscaba entender las leyes fundamentales de la naturaleza. Las influencias familiares jugaron un papel crucial en la formación de la visión de Einstein sobre Dios. Su madre era una pianista devota, mientras que su padre, aunque no particularmente religioso, respetaba las tradiciones judías. Este ambiente diverso permitió que Einstein desarrollara una perspectiva única sobre la espiritualidad. Durante su infancia, Einstein recibió una educación religiosa que incluía la lectura de la Biblia y la observancia de las festividades judías. Sin embargo, a medida que crecía, comenzó a cuestionar las enseñanzas religiosas tradicionales, inclinándose más hacia una comprensión racional y científica del mundo. Einstein se identificaba culturalmente con el judaísmo, aunque no practicaba la religión de manera ortodoxa. Para él, ser judío significaba pertenecer a una comunidad histórica y cultural con una rica herencia, pero no necesariamente adherirse a creencias religiosas específicas. Para Einstein, existía una clara distinción entre religión y espiritualidad. Mientras que la religión organizada a menudo le parecía dogmática y restrictiva, la espiritualidad representaba una búsqueda personal y profunda de significado en el cosmos. Esta diferenciación le permitió explorar las grandes preguntas de la vida sin sentirse limitado por doctrinas religiosas. Einstein mantuvo una activa correspondencia con otros científicos sobre cuestiones religiosas. Intercambió ideas con figuras como Max Born y Niels Bohr, explorando temas sobre la existencia de Dios y la naturaleza del universo. Estas cartas reflejan su constante búsqueda de un entendimiento profundo y su respeto por diversas perspectivas. A pesar de sus raíces judías, Einstein no se consideraba religioso en el sentido tradicional. Su visión de Dios se alejaba de la imagen personal y antropomórfica que muchas religiones promueven. En cambio, se inclinaba hacia una concepción más abstracta y filosófica, influenciada por pensadores como Spinoza. Einstein admiraba profundamente a Spinoza, cuyo concepto de Dios no era personal sino panteísta, identificando a Dios con la naturaleza misma. Esta visión resonaba con Einstein, quien veía el universo como una manifestación de leyes y orden, sin intervención divina en los asuntos humanos. La famosa frase Dios no juega a los dados resume la resistencia de Einstein al indeterminismo cuántico. Creía firmemente en un universo regido por leyes deterministas y comprensibles, en oposición a la idea de que los eventos ocurren por azar o sin una causa clara y definida. Einstein defendía el determinismo, pensando que todo fenómeno tenía una causa específica. Esta postura influyó en su rechazo a la interpretación probabilística de la mecánica cuántica. Para él, la física debía describir un universo ordenado y predecible, reflejando un cosmos regido por leyes inmutables y racionales. Einstein concebía la providencia divina de una manera compleja y filosófica. No creía en un Dios que interviene directamente en los asuntos humanos, sino en un orden superior y armonioso en el universo. Para él, la providencia se manifestaba en las leyes inmutables de la naturaleza, no en milagros o intervenciones divinas. En varias ocasiones, Einstein expresó que la ciencia y la religión no eran necesariamente opuestas, sino complementarias. Consideraba que la ciencia sin religión estaba coja y la religión sin ciencia era ciega. Ambas, según él, buscaban la verdad y aportaban al entendimiento profundo del cosmos y nuestra existencia. La teoría de la relatividad alteró significativamente la concepción tradicional de Dios. Einstein veía en su teoría una magnífica revelación de la estructura del universo que apuntaba a una inteligencia superior. Esta visión no se alineaba con dogmas religiosos, sino con una comprensión más abstracta y cósmica del divino. Einstein era crítico de la religión organizada, que, según él, a menudo imponía creencias irracionales y fomentaba divisiones entre las personas. Sin embargo, respetaba profundamente la espiritualidad individual y la búsqueda personal de Dios.
Creía en la importancia de una ética basada en la compasión y la razón, no en doctrinas religiosas. El sentimiento religioso cósmico era una idea central en la espiritualidad de Einstein. Sentía una profunda admiración y asombro ante la vastedad y el orden del universo. Este sentimiento, según él, era la motivación fundamental para la investigación científica y una forma de conectar con lo trascendente sin necesidad de religiones formales. Einstein, a lo largo de su vida, participó en diversas entrevistas donde compartió sus creencias religiosas. Su enfoque racional y científico no le impidió reflexionar sobre temas espirituales. En estas conversaciones, dejó claro que su visión de Dios estaba lejos de los dogmas tradicionales, buscando siempre un equilibrio entre ciencia y espiritualidad. La comunidad científica y el público en general reaccionaron con gran interés a las opiniones de Einstein sobre la religión. Muchos admiraban su capacidad para abordar temas complejos con humildad y respeto. Sus reflexiones inspiraron a otros científicos a explorar la relación entre ciencia y religión, generando un diálogo constructivo y enriquecedor. Einstein tenía una visión crítica de la Biblia, considerándola más una colección de enseñanzas morales y relatos históricos que un texto literal. Apreciaba sus valores éticos, pero rechazaba las interpretaciones dogmáticas. Esta perspectiva le permitió mantener una postura abierta y reflexiva sobre la espiritualidad y la moralidad. Respecto a los milagros, Einstein se mostraba escéptico. Creía que los fenómenos naturales debían ser comprendidos a través de la ciencia. Para él, la verdadera maravilla residía en la capacidad del ser humano para investigar y descubrir las leyes que rigen el universo, en lugar de atribuir eventos inexplicables a causas sobrenaturales. Una de las cartas más célebres de Einstein fue dirigida a un niño que le preguntó sobre la existencia de Dios. En su respuesta, Einstein abordó el tema con sensibilidad y claridad, destacando la importancia de la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. Su enfoque respetuoso y didáctico destacó su compromiso con la educación y la verdad científica. Einstein se destacó por sus opiniones únicas sobre Dios, en contraste con otros científicos contemporáneos. Mientras algunos, como Richard Feynman, eran abiertamente ateos, Einstein mantenía una postura más agnóstica, influenciada por el concepto de Dios de Spinoza. Esta diferencia marcó debates significativos en la comunidad científica. El impacto de la teoría de la relatividad en la teología fue profundo. Al cuestionar las nociones absolutas de tiempo y espacio, Einstein desafió las interpretaciones tradicionales de la omnipotencia divina. Teólogos y filósofos se vieron obligados a reconsiderar la naturaleza de Dios en un universo donde las leyes físicas eran más complejas. La filosofía ejerció una gran influencia en la visión de Einstein sobre Dios. Las ideas de Spinoza y Kant ayudaron a moldear su perspectiva, alejándolo de las creencias religiosas tradicionales y acercándolo a un concepto de divinidad más abstracto y racional, enraizado en la armonía y el orden del universo. A pesar de su enfoque racional, Einstein mostró interés en el misticismo. Admiraba la humildad y el asombro ante el universo que mostraban los místicos, aunque rechazaba cualquier forma de superstición o dogma. Para él, el misticismo representaba una búsqueda sincera de comprensión más allá de los límites de la ciencia. Einstein mantuvo una relación respetuosa con el clero y líderes religiosos, a pesar de sus críticas a la religión organizada. Participó en diálogos interreligiosos y valoró las enseñanzas éticas de diversas tradiciones religiosas, aunque seguía firme en su convicción de que la ciencia y la religión debían ocupar esferas diferentes. Einstein ofreció diversas conferencias en las que abordó la relación entre ciencia y religión. En ellas, subrayaba la importancia de una visión armoniosa entre ambas, desmintiendo la idea de un conflicto irresoluble. Para Einstein, la ciencia sin religión carecía de sentido y la religión sin ciencia era ciega. En sus reflexiones sobre la vida después de la muerte, Einstein mostraba escepticismo. Consideraba que las creencias sobre una existencia más allá de la muerte eran producto del deseo humano de inmortalidad. Para él, la vida debía ser vivida con ética y propósito, sin necesidad de expectativas trascendentales.
La opinión de Einstein sobre el libre albedrío era compleja. Aunque reconocía la influencia de factores externos y biológicos en las decisiones humanas, también creía en la capacidad de elección individual. Para él, el libre albedrío era una manifestación del poder de la mente sobre las circunstancias. La correspondencia de Einstein con filósofos sobre Dios revelaba su interés en profundizar en cuestiones metafísicas y teológicas. A través de estas cartas, intercambiaba ideas y reflexionaba sobre la naturaleza de la divinidad, la moralidad y el sentido de la existencia, enriqueciendo así su propia visión del universo. Los debates entre Einstein y Niels Bohr acerca del azar en el universo fueron legendarios. Mientras Bohr defendía la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica, Einstein mantenía que el universo seguía leyes deterministas. Estas discusiones resaltaban la tensión entre el orden y el caos en la concepción científica del cosmos. Einstein veía el universo como un lugar ordenado, regido por leyes naturales inmutables. Consideraba que el aparente caos era simplemente una manifestación de nuestra ignorancia. Para él, la verdadera belleza del cosmos radicaba en su estructura interna coherente, una obra maestra que desafiaba nuestro entendimiento limitado. El uso de la palabra Dios en el lenguaje de Einstein tenía un carácter metafórico. No se refería a una deidad personal, sino al orden fundamental y la armonía del universo. Esta elección de palabras a menudo causaba malentendidos, pues su Dios era más filosófico que religioso. La percepción pública de las creencias religiosas de Einstein estaba marcada por la confusión. Muchos lo consideraban ateo, mientras otros lo veían como un hombre profundamente espiritual. Esta dualidad reflejaba la complejidad de su pensamiento, que trascendía las etiquetas simplistas comunes en debates sobre religión y ciencia. Las experiencias de las guerras mundiales tuvieron un profundo impacto en la visión de Einstein sobre Dios. Testigo del sufrimiento humano y la destrucción, se volvió aún más escéptico hacia las doctrinas religiosas tradicionales. Sin embargo, mantuvo una fe inquebrantable en la capacidad humana para encontrar sentido y redención a través del conocimiento. Einstein creía que la ética y la moral podían existir sin necesidad de la religión. Para él, eran productos de la evolución y la razón humana, no de mandatos divinos. Esta perspectiva le permitió defender una moralidad basada en la empatía y la justicia, independiente de dogmas religiosos. En los últimos años de su vida, Einstein se volvió más vocal sobre sus opiniones respecto a Dios. Reiteraba que no creía en un Dios personal que interviniera en los asuntos humanos. Para él, la idea de un ser omnipotente y omnisciente era incompatible con su visión del universo físico. El legado de las creencias religiosas de Einstein ha influido notablemente en la ciencia moderna. Su rechazo a un Dios personal y su énfasis en la racionalidad inspiraron a muchos científicos a separar sus investigaciones del dogma religioso. Esto permitió un enfoque más objetivo y empírico en la búsqueda del conocimiento. Comparado con otros físicos famosos, Einstein tenía una postura única sobre Dios. Mientras que figuras como Max Planck eran más conciliadoras con la religión organizada, Einstein prefería una espiritualidad basada en el asombro ante el cosmos. Esta diferencia subrayaba la diversidad de pensamientos en la comunidad científica de su tiempo. La relación de Einstein con Albert Schweitzer y otros pacifistas religiosos reflejaba su compromiso con la ética y la justicia. Aunque no compartía sus creencias religiosas, admiraba profundamente sus esfuerzos por la paz y la humanidad. Esta colaboración mostraba que la búsqueda de valores universales podía trascender las diferencias teológicas. Las opiniones de Einstein sobre Dios han dejado un impacto duradero en la discusión pública sobre ciencia y religión. Su visión de un universo gobernado por leyes inmutables y su rechazo a la intervención divina continúan alimentando el debate sobre la compatibilidad entre fe y razón en el mundo moderno.